La forma jurídica en la empresa. En una sociedad civilizada, todos los ciudadanos deben de estar debidamente registrados. Los bebés al nacer, cuando se constituyen las familias, incluso los ancianitos cuando nos dejan. Todas estas situaciones son registradas en el registro civil. Sin embargo, en la sociedad también convivimos con empresas y estas también deben estar registradas. Las empresas del barrio, los profesionales. ¿Con qué objetivo? Pues porque el Estado tiene que identificar las actividades de las empresas, tiene que contribuir fiscalmente y también es necesario conocer a sus trabajadores. ¿Dónde se recogen todos los datos de estas empresas? En el registro mercantil. La diferencia entre estos dos registros es que en el registro mercantil las empresas pueden elegir qué tipo de empresa, qué tipo de forma jurídica pueden elegir para inscribirse. Pues bien, para que tengamos claro los tipos de formas jurídicas que pueden escoger las empresas, vamos a fijarnos bien en este vídeo. Crear una empresa no es una tarea complicada, pero sí laboriosa. Una vez que tenemos la idea de nuestro futuro negocio, hay que decidir cuál es la forma legal adecuada para este proyecto. Dicho de otro modo, ¿qué tipo de empresa queremos constituir? Según su forma legal, existen tres tipos: persona física o empresario individual, colectividades sin personalidad jurídica y personas jurídicas o sociedades. La diferencia más importante entre una persona física o empresario individual, lo que se conoce como autónomo, y una persona jurídica o sociedad es respecto a la responsabilidad frente a terceros. En el caso de las personas físicas, no se distingue entre el patrimonio social y el individual, con lo que el empresario responde con todos sus bienes. En la sociedad, sin embargo, la responsabilidad de cada socio está limitada al capital aportado. La mayoría de las empresas se constituyen dentro del último grupo, personas jurídicas o sociedades, las cuales desarrollan su actividad económica mediante la aportación de un capital social. Las sociedades pueden ser mercantiles o mercantiles especiales, aquellas que se crean con unos fines específicos en su actividad. Una pyme adopta normalmente la forma de una sociedad limitada y, en menor medida, la de una sociedad anónima. A la hora de decidirse entre una y otra, lo más importante a tener en cuenta es el capital mínimo de constitución. En el caso de una sociedad limitada, es un poco más de 3.000 euros. En una anónima, supera los 60.000. Como veis, hay muchas formas jurídicas. Hay tantas para poder adaptarse a las características de las empresas. Vamos a ver las más importantes. Veréis qué sencillo. Bueno, pues como podéis ver en este cuadro, no solamente el capital es el criterio que determina los tipos de forma jurídica, sino que existe también el número de socios, la responsabilidad que asuman esos socios con todos sus bienes o solamente con su aportación, el tipo de impuesto que tienen que pagar, el impuesto de la renta, el IVA, el impuesto de sociedades o el régimen de la seguridad social de sus trabajadores. Pues teniendo en cuenta todos estos criterios, los dos primeros tipos de empresas que nos encontramos es el autónomo y el emprendedor de responsabilidad limitada. Se trata, por lo tanto, de la figura del autónomo en la que, como podéis ver, no existe el número de socios que se requiere solamente uno, la responsabilidad es ilimitada. En el segundo caso, pues con alguna salvedad en cuanto a la vivienda habitual, habría que pagar el IRPF y el IVA, y el régimen de la seguridad social sería el de autónomos. Partiendo de esta figura, de esta empresa, del emprendedor, pues sí que existen otras sociedades distintas, son las sociedades no mercantiles, que como las veis aquí en el cuadro, son la comunidad de bienes, la sociedad civil, la sociedad comanditaria simple y la sociedad colectiva. Si os fijáis, ya en estas sociedades se requiere un mínimo de 2 socios. La responsabilidad ya sigue siendo ilimitada, igual que pasaba con los autónomos, y dependiendo del tipo de forma jurídica habría que pagar el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA. Como veis, en todas ellas
el régimen de la seguridad social es el de autónomos. Y para terminar, las formas jurídicas ya societarias y más comunes son estas que veis aquí. La sociedad anónima, la sociedad comunitaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la SL, y la sociedad limitada nueva empresa. En este caso, los socios varían entre 1 y 2, pero fijaros que aquí lo importante es el capital que se necesita para poder constituir la empresa. La responsabilidad de sus socios ya es limitada, salvo en la comunitaria, limitada a la aportación que aportan como socios. Todas ellas tienen que pagar a Hacienda a través del impuesto de sociedades y el régimen de la seguridad social con sus socios pues varía en función de si son administradores o no. Por último, y para que tengáis una visión de conjunto, existen otro tipo de formas jurídicas más específicas que también pueden ser acogidas por las empresas. Están las sociedades anónimas o limitadas laborales, que son o que están creadas para aquellas sociedades en las que más del 50% de sus socios son trabajadores de la empresa. O las sociedades cooperativas, que se crean con el objetivo de prestar un servicio a sus socios cooperativistas. Existen muchas más, como las sociedades profesionales, las sociedades agrarias de transformación, las agrupaciones de interés económico o las sociedades limitadas de formación sucesiva. Todas ellas intentan abarcar todo tipo de empresas que están en nuestra sociedad. Espero que os haya sido útil. Seguiremos avanzando en clase. Hasta luego.